impactan y un montón. Una cifra de muertos que irá creciendo, como suele ocurrir en estos casos. Lamentablemente, obviamente que las víctimas son personas y se van contando de a una, sí, pero podríamos hablar de centenares de víctimas fatales. Hasta el momento 132. Bueno, estamos hablando de que fue un sismo de una característica de magnitud 7.4 de la escala de Richter. Esto representó realmente un movimiento telúrico importantísimo, no solo en Colombia, que se dio en el departamento de Chocó, sino que también la réplica alcanzó los países de Ecuador y Panamá. Estamos hablando de que esto lamentablemente ha decretado obviamente el estado de alerta el país vecino, porque durante varias horas de operativo de rescate lamentablemente tenemos que hablar de que los números de las personas desaparecidas siguen en aumento y también de las personas fatales. Las zonas más afectadas incluyen Pereira, Valle del Cauca y Chocó. Se reportaron viviendas destruidas o dañadas y afectaciones en edificios, hospitales, escuelas, rutas y otras infraestructuras. 7.4 grados en la escala de Richter en un año en donde hemos tenido un montón de terremotos, sí, importantes. Mira, el 2 de enero fue el primero de 6,5 grados, con víctimas fatales y muchos daños en México, en Guerrero. Así continuaron terremotos en Pakistán, en Filipinas, en Tonga, en Indonesia, en Japón, en Malasia, el último de Venezuela, que ocurrió el 24 de junio. 2 terremotos de más de 7 grados por apenas 39 segundos de diferencia, que fue un fenómeno muy poco habitual y que dejó víctimas. También hubo un último fenómeno de estas características de casi 7 grados en julio en Japón. Y lamentablemente lo que ocurrió ayer en Colombia con 7.4 grados, el terremoto que está ocupando las noticias ahora y que provocó esta emergencia nacional. Estamos ocurre repasando las imágenes de los diferentes lugares, ¿no? Tanto así sea, miren cómo colapsan algunas de las estructuras. Estamos hablando que aproximadamente hasta el último reporte informa 61 edificios colapsados hasta el momento, 164 muertos, que lamentablemente pueden estos números seguir creciendo porque la búsqueda de los rescatistas siguen todavía en los puntos principales, ¿no? Donde se sintió este fenómeno que estábamos hablando recién. Estamos en un año especialmente sísmico. ¿Podría ocurrir algo similar en los próximos meses? Juan Pablo de la Torre está con un especialista, ya hacemos contacto con él para empezar a entender un poquito qué le está ocurriendo a nuestra tierra. Juan, ¿cómo estás? Buena mañana. Así es, buena mañana Ceci, Sonia, ¿cómo están? Así es, estamos con un especialista, con Iván Novara, que es doctor en física y que nos va a explicar o intentar explicar por qué suceden estos sismos y si pueden tener réplicas justamente, como decían, en países cercanos que está sucediendo y de cuántos son las réplicas. Bueno, Iván, muchas preguntas. ¿Por qué sucede esto en principio y si las réplicas pueden darse en cuánto tiempo más de aquí en adelante? Bueno, sí, esto ocurrió por la placa de Nazca, que es el fondo oceánico del Pacífico, que se mete por debajo de la placa sudamericana. Esto es un sismo intraplaca que se llama, que es dentro de la placa. No es una falla como en el caso de Venezuela, es otro mecanismo diferente. Y las réplicas de esta magnitud siempre van a ocurrir. En el caso, por ejemplo, de Kamchatka el año pasado, 100 réplicas en 24 horas. En Venezuela lo mismo, decenas de réplicas cada 24 horas. Este tipo de sismos van a ocurrir decenas de réplicas cada 24 horas, puede ser por semana y hasta por meses inclusive. ¿Hay forma de preverlo, Iván? Por ahora no tenemos ninguna manera de predecir. Sí, lo que tiene Japón y Estados Unidos, un sistema de prevención en el teléfono. Sale, como en los terremotos, emiten muchas ondas sísmicas. La primera que sale es muy débil y rápida. Entonces eso lo puede detectar el teléfono y te puede dar unos segundos, que no es un montón, para poder prevenir y tener una alerta. Japón lo tiene muy desarrollado, en el caso de Colombia no lo tiene. Claro. Sonia, Ceci, los está escuchando Iván, sí. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, buen día. Buen día, encantadas también. Gracias. No, pensábamos esto, ¿no? Hubiese sido tan simple a lo mejor, porque no debe ser tan complejo este sistema de alertas tempranas para que todos los países del mundo lo tengamos incluidos y lamentablemente esto hubiese cambiado algo el panorama seguramente, ¿no? Claro, exactamente, sí. Como te digo, hubiera cambiado el panorama.
Lo tienen los países que tienen mayor cultura sísmica, Claro, digamos, claro. como Japón y Estados Unidos. Y no es el caso de lamentablemente Colombia. cuando hay desinversión, no es el caso de Colombia. También los iPhone, en el caso muy particular de los iPhone, lo tienen en su aplicación, ¿no? Pero lo que estamos hablando ya de toda la población que lo tenga en su teléfono. claro. Y en los países sudamericanos no está ese tipo de alerta. Y Iván, no sería muy difícil de hacerlo. No sería muy difícil, No. claro. Y recién te escuchábamos hablar de que, bueno, este caso tiene que ver con esa, no es una falla, dijiste algo de Nazca, y las réplicas que van a seguir sucediendo. Explicabas que podía ser extenso hasta un mes prácticamente. ¿Va perdiendo intensidad o en realidad se van a ir pronunciando con mayor fuerza? No, las réplicas son siempre, como te decía, de 100 a 200, de magnitud de 2, de 3 puntos, de 4 puntos, puede inclusive de 5 puntos. Y a la medida que te vas alejando en el tiempo, claro, la intensidad la magnitud de esos sismos son cada vez menores hasta que se va diluyendo, ¿no? Distinto es el sismo de Venezuela, que fue muy superficial. Acá estamos hablando de que fue entre 100 a 150 kilómetros de profundidad. Claro. Lo cual eso cambia la destrucción en el terreno, que esa fue la diferencia entre Colombia y Venezuela. ¿Y eso hace que también se sienta en Ecuador y Panamá? ¿Esto puede alcanzar que siga el movimiento telúrico debajo subterráneamente hacia otros países? Al ser intraplacas adentro de la placa se fisuró, generó un sismo y claro, tiene mucho más zona superficial para agarrar, eso se sintió en todo Colombia y en países vecinos. Las réplicas ahora, a no ser una falla, cuando es una falla de Venezuela, las réplicas están ubicadas a lo largo de esa falla. Esto, a no ser una falla activada, las réplicas van a estar muy aleatorias en el terreno, teniendo en cuenta que Colombia de la mitad hacia el país, de la mitad hacia el Pacífico, está lleno de sismos y la otra mitad no tiene ningún sismo, es bien cortante. Iván, te pregunto, en Argentina, ¿cómo estamos preparados para esta situación? Bueno, acá en Argentina lo que pasó, y todos conocemos los sismos de San Juan, de 1944 y 1977. Sí. En 77, para que se den una idea, la magnitud fue que una montaña llamada Pie de Palo, que es muy conocida cuando uno va con colectivos y la ve de fondo a la montaña, esa montaña se levantó 1 metro en 1977 y cambió el código de construcción antisísmica, y hoy San Juan es un ejemplo a nivel internacional en cuanto a la construcción antisísmica. ¿Por qué? Porque San Juan y Mendoza son las provincias más sísmica de Argentina. Exacto. Pero tenemos un caso, por ejemplo, Ushuaia, que tenemos la falla muy similar a la de Venezuela, muy similar en Ushuaia, la falla de Magallanes, donde ya hay publicados un trabajo donde se calculó que la acumulación de energía que hay es ya de un sismo de 7 puntos. Entonces, bueno, yo como podría decir, por favor empecemos con simulacro, educación a la población de Ushuaia, porque no sabemos la fecha, pero ya sabemos que se está acumulando un sismo de magnitud interesante. Eso se puede, digamos, eso se puede estudiar. Es decir, esta región ya acumula esta energía potencial para generar un terremoto, y entonces las estructuras también a lo mejor deberían ir adecuándose a algo que pueda pasar. No es lo mismo un edificio forrado, digamos, con esqueleto de hierro, ¿no? que el que no lo tiene. Sísmico que antisísmico, Exactamente, claro. el antisísmico que no. Claro, bueno, ya a esta altura la construcción de Ushuaia no ha sido antisísmica, por eso lo prevé la ley del IMPRES 103, que es la ley de antisísmica. Por eso San Juan y Mendoza son las que están construidas muy bien antisísmicamente. Claro, pero no el sur. Ushuaia no tiene una construcción antisísmica adecuada. Por eso decía de empezar a educar a esa población para enfrentarla en las condiciones en las que está. Iván, vos mencionabas esto que se está estudiando y que ya hay un cúmulo de energía probable que puede detonar en un terremoto, en un sismo. ¿Se puede prever en cuánto tiempo puede venir esto? No, pero el sismo de Ushuaia fue de 1949. A lo cual no tenemos la fecha, pero si ya hay publicado que tenemos un sismo de 7 puntos acumulado y el último ocurrió en 1949, creo que sería la fecha indicada para empezar a hacer educación, simulacros y etcétera. Pero hay ciclos en estos movimientos de la Tierra, digo, no sé, esto de decir, qué sé yo, claro. 80 años o algo así.
Cada luz puede ser una frecuencia, la frecuencia de ocurrencia en un lugar. Por ejemplo, Ushuaia tiene otro sismo, siempre ocurre en sismo, pero de esta magnitud de 7 puntos y algo, 7.6, 7.7, en Ushuaia al menos lo que tenemos registro, sí, cada 60 años, por ahí 70, es lo que está ocurriendo, o sea, en cuanto a la magnitud. Claro. Tenemos más o menos esa frecuencia, no es que podemos decir más exacto. Y en Ushuaia no tienen esta alerta temprana, ¿no? De movimiento sísmico. Ellos, sabiendo esto que puede ocurrir, ¿no lo tienen? No, en febrero de este año ellos sacaron un comunicado diciendo que la población haga curso, se capacite de defensa civil. Me pareció muy pobre y raro también. Me parecía que debería tomar otras medidas, que indicarle hacer curso a la población. Claro. Está en las redes del comunicado. Y esto no pasaría en lo que es en nuestra zona, ¿no? No hay posibilidad de que haya ningún... Como estamos... Bien, en la costa, nuestra costa es el Atlántico, se llama margen pasivo. No hay ninguna placa subduciendo, ni friccionando, ni nada, por eso nuestra costa es algo raro, un sismo. No, y es con una estas cosa cuestiones extraña. naturales es imposible, Iván, detenerlas, ¿no? Porque es la naturaleza misma, es la fuerza propia de la naturaleza. No hay nada que se pueda hacer desde la mano humana, ¿no? Es más, es con natural a la Tierra, este tipo de movimientos de intrapleca, la teoría de placa tectónica, así está constituida la Tierra y así va a ser. Bien, bueno, muchas gracias por tu información, por tu conocimiento, por bajar un poco toda esta información de la noticia internacional que hoy nos convoca. Entender un poquito más, ¿no? De todo esto que es tan importante. Gracias Iván, gracias Juanpi. Gracias a vos, por favor. Bueno, nos deja un poco preocupados el tema de Ushuaia, como para ir viendo que hay que hacer más cosas. No lo teníamos, sí teníamos a Mendoza, a San Juan como zonas donde pueden ocurrir, pero bueno, atención a la zona sur de nuestro país, ¿no? Estaremos ampliando sobre esto también.